Muy bien, ahí se van sumando a poquito. Viene Brandon. Muy bien. A ver. ¿Quién más se nos suma? Muy bien. Hola, profe. Buenas, ¿cómo vamos? ¿Todo por ahí? Ah, me salió ahí como la voz media. Ahí se nos van sumando más. Ahí viene la Vane, Iri, Pili, muy bien. Bueno, A ver por aquí. Muy bien, ahí estamos. Bien, bien. Arranqué grabando la clase desde antes que se unieran porque he descubierto que cuando uno arranca a grabar la clase y después se une la gente, como hay menos chances de que Google me eche de la conversación, ya van a ver que tengo el chavo. Google no me quiere mucho. Van a ver que me echa, se traba, es como que hace lo que le pinta. Sí, pero ahí ya nos pudimos sumar sin problema. Igual, si por ahí me trabo o me saca de la reunión, avísenme por el grupito de WhatsApp, así me doy cuenta, porque por ahí me saca, pero no me avisa y me deja hablando al aire con la gente enfrente y yo sigo. Y por ahí me llegan los mensajitos de profe, se fue. Entonces, avísenme siempre, apenas me salga, así me doy cuenta de que tengo que volver. ¿Sí? Ahí estamos, a ver cuántos somos, 16, muy bien, 17. Qué concurrida la clase, me gusta, 18, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahí ya vamos, creo que estamos todos, deben faltar un poquito más seguramente, pero vamos arrancando ahí con las dudas que había. Bien, primero, videíto que les pasó el Cris de composición centesimal y leyes de la química. ¿Alguna duda que haya quedado con la clase de alguno de los dos temas? No, profe. ¿No? ¿Seguro? no, profe. Joder, igual vamos a ver ejemplos ahora y las dudas que han quedado con los ejercicios. Pero fíjense que cuando ustedes van al TP, tenemos los ejercicios del 9 en adelante hasta el 16, podemos hacer con composición centesimal y después podemos ir a la de las leyes de la química. Viendo el TP ahora me di cuenta que en el medio quedó una parte que de fórmula mínima y molecular, que debería estar un poquito más adelante. No me di cuenta de cambiarlo para este año, así que hay que como saltearse esa partecita, pero fíjense que en el TP cada parte tiene el título del tema al que se corresponde. Así que por ahí, para no confundirse, siempre guíense por el título que tiene adelante, que es el tema que estamos viendo de la clase. ¿Sí? ¿Pudieron hacer algún ejercicio de composición centesimal? Sí, ¿Sí? ¿Hasta dónde pudieron hacer más o menos? ¿O qué duda apareció? ¿Hubo algún yo conflicto? llegué hasta el 14. Muy bien. ¿Hasta el 14 o hay dudas en el 14? Y sí, o sea, tengo duda con eso. No, perdón, el 14 lo hice. Ah, bien, bien. Vamos a ver entonces. Ahí les comparto pantalla, así nos podemos ir sacando algunas dudas de los ejercicios de composición centesimal y, si podemos, arrancar con alguna de las leyes de la química, las primeras dos leyes que vimos, así ya podemos ir avanzando. Ahí, mientras se va compartiendo la pantalla, avísenme porfa cuando la vean compartida. Después de composición, vieron que estaban las dos primeras leyes de la química, que son la ley de Lavoisier o de conservación de la masa. Hay que aprenderlas siempre con los dos nombres, con el nombre propio del científico que la enunció y con el nombre conceptual. La segunda ley, que es la ley de Proust o ley de las proporciones constantes, y nos quedan tres leyes más de la química, tres leyes fundamentales de la química, que son la ley de Dalton o de las proporciones múltiples, la ley de Richter o de las proporciones recíprocas y la ley de Gay-Lussac o de las combinaciones gaseosas. Esas son como las 5 leyes más importantes de la química. ¿Sí? Rigen todo lo que a lo largo del año, se rige todas estas 5 leyes que vamos a mirar ahora. Así que,
¿Les parece que vamos primero con lo de composición centesimal, viendo algunos ejemplitos o algunas dudas que han aparecido, y después pasamos a la parte de la química, de las leyes, perdón, de la química? Sí. Si me dan Sí, el ok, profe. hacemos. Buenísimo. A ver si ahí la Nair se puede unir. Perfecto. Bien, bien. Bueno, ¿por cuál arrancamos de los ejercicios de composición centesimal? ¿Cuál quieren que hagamos primero? ¿Cuál no pudieron hacer? Que ustedes me digan. Profe, el otro día terminamos en mezclas, ¿no? La semana pasada, claro, vieron hasta sistemas materiales, sustancia dura, sustancia pura, mezclas, métodos de separación, y había quedado el videito de las leyes de la química. Ah, bien. ¿Sí? Profe. Vamos a hacer el 11. Chipi. Eso. Yo ¿El? no pude hacer desde el El 11 en 11. adelante. No sé cómo hacer. Vamos al 11 entonces. Porque justo fíjense que en la clase miramos el O9 y el 10 como ejemplos, ¿sí? Que son totalmente distintos, porque fíjense que el 9, ¿ahí se ve bien la pantalla? No veo. No, profe. Profe, no está compartiendo pantalla. Claro. A ver. Vamos a tratar de vuelta. Vamos a dar la revancha. Ahí. A ver. Ahí, díganme cuando la vean compartida, por favor. Ahí se ve. Ahí está. Ahí se ve. Ahí estamos. Ahí está. Sí. Ahora, profe. Muy bien. Antes de arrancar, primero, por favor, no me traten de usted, porque si me tratan de usted, ya voy derecho a la ANSES a sacar la jubilación. Sí, no me hagan sentir viejo, así que trátenme de vos. De Rodrigo, profe, no hay ningún... Tutenme. Sí, tutenme. Sí, porque si le digo qué edad tengo a comparación con la edad que tienen ustedes, me van a decir, Jurassic Park. Así que trátenme de vos, ¿sí? Bien. Vamos a ver acá el 11, ¿sí? Fíjense, el 11 me dice, en el sulfato cúprico pentahidratado, calcular la composición centesimal y el porcentaje de agua de cristalización. Me dice, fórmula del sulfato cúprico pentahidratado, cobre, azufre, oxígeno 4 y 5 moléculas de agua. Esa es el enunciado del ejercicio 11. Siempre, acá, para cualquier ejercicio de química, siempre les conviene ordenarse antes de anotar, a buscar cálculos y todo, y pensar qué es lo que me dice el ejercicio. Primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué me está pidiendo calcular? ¿O cuál es la respuesta que tengo que dar? En este caso, la composición centesimal, también conocida como composición porcentual. Ahora, cuando yo quiero calcular la composición porcentual de algo, ¿con qué tengo que comparar cada una de las partes? ¿Con qué cosa? Siempre. Con el total. Cualquier composición porcentual. Con el total, muy bien. Primero tengo que conocer el 100% de lo que yo tengo enfrente. El 100% de mi muestra, y ahí digo, bueno, si el 100% es tanto, puedo empezar a comparar cada una de las partes, ¿sí? Acá en este ejercicio, fíjense que me pide calcular la composición porcentual de esta sal que me da, que se llama sulfato cúprico pentahidratado. Que porque el nombre parezca medio raro y la fórmula química es media peligrosa, vamos a ver, en realidad es bastante fácil si nos ordenamos y vamos paso a paso, ¿sí? Vamos acá, fíjense que si yo conozco la fórmula química en este caso, la miro ahí y la tengo, ¿podría calcular el 100% de mi muestra? Piensen y compárenlo con el ejercicio 10 que hicimos en el video. ¿Qué podríamos hacer en el 11 primero? Para poder conocer el 100% de mi muestra. Sumar, digamos, todo lo que hay. Muy bien. Sumar, en este caso, las masas o pesos atómicos. Vieron que cuando estábamos haciendo el ejercicio 10, ¿qué habíamos hecho? Y mirábamos la fórmula, buscábamos la masa del hidrógeno y la multiplicábamos por 2, la masa del carbono por 1 y la masa del oxígeno por 3.
Y todo eso sumado era igual a mi 100%. En este caso es exactamente igual, solo que hay un poquito más de elementos y algunas cositas para tomar en cuenta, ¿sí? Pero, primero y principal, si yo necesito calcular la composición centesimal de esta fórmula, y además fíjense otra cosa, ¿qué otra cosa me pide además de la composición centesimal? ¿Qué otra cosa me pide calcular? El El porcentaje de... El porcentaje de agua. Muy bien, el porcentaje de agua de cristalización. Que ahí la palabra cristalización puede generar un poco de duda. Pero, ¿qué es la cristalización? ¿La vieron la semana pasada? Método de separación, ¿le suena? Cristalización. Para separar dos líquidos. Era para separar, en este caso la cristalización servía para líquido y un separar un sólido, sólido creo. líquido. El ejemplo, exactamente, el ejemplo Por ejemplo, típico el agua y el era azúcar. agua con sal. Puede ser. ¿Sí? O por ejemplo el agua con azúcar. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué se llama agua de cristalización? ¿Por qué? Porque muchas sales o muchos compuestos que vamos a ver más adelante, cuando yo los tengo afuera, se llenan de agua. Es como que todo el agua del ambiente, ¡pum!, se mete entre las partículas de la sal. Entonces, ¿por qué se llama agua de cristalización? Porque si yo quiero tener solamente sulfato cúprico, si solamente quiero tener esto, ¿cómo elimino el agua que tiene alrededor? Y lo pongo en un platito, lo caliento y el agua se evapora o se convierte en vapor. El sulfato cúprico pentahidratado, este que tenemos acá, ustedes lo pueden comprar en las droguerías y cuando lo compran tiene como una textura aterciopelada y tiene un color azul turquesa re bonito y cuando uno lo pone en un platito y lo calienta, pierde todo el agua y se convierte en polvo. ¿Por qué? Porque se deshidrató. Le quité todo el agua a través de la cristalización. Por eso el nombre que tiene, o acá me dice porcentaje de agua de cristalización. ¿Sí? Pero en definitiva, me está preguntando averiguar el porcentaje de agua. ¿Sí? ¿Cuánto del total corresponde al agua? Bien, vamos ahora a ver. Para calcular, dijimos, composición centesimal. Necesito primero conocer mi 100%. Bueno, tengo que ir a la tabla periódica y busco el peso atómico de cada uno de estos elementos. ¿Sí? Si vamos a la tabla, vamos a encontrar que el peso atómico del cobre es 65,3, del azufre es 32, del oxígeno es 16, del hidrógeno es 1. ¿Me falta el peso atómico de algún elemento? Fíjense acá con lo que tenemos y la fórmula química. ¿Me falta calcular el peso atómico de algún elemento o tengo todo? Tengo todos. Tiene todo. Tengo todo. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo hago para calcular el 100% de esto? Tengo varias formas. Porque uno me podría decir, bueno, me fijo cuántos átomos de cada elemento tengo, multiplico por su peso y sumo todo, o puedo hacer directamente con la fórmula. Fíjense acá. Yo miro la fórmula. Sulfato cúprico pentahidratado. ¿Cuántos cobres tengo? 1. 1 por el peso del cobre. Más. ¿Cuántos azufres tengo? 1. 1 por el peso del azufre. ¿Cuántos oxígenos tengo en esta primera parte? 4. Entonces, 4 por el peso del oxígeno. Ya terminé con todo esto. Entonces, acá lo vamos a marcar ahí toda esta partecita para que vean a qué corresponde. Y ahora, este 5, ¿qué significa este 5? ¿Alguien sabe? 5. 5 moléculas de esas. Muy bien, 5 moléculas de agua. Este 5, fíjense que está completo, no es un subíndice como este 2 o este 4 o un superíndice, ¿sí? Tiene el mismo nivel que las letras que estamos usando, que los símbolos. Este número, 5, se conoce como coeficiente. ¿Para qué sirven los coeficientes en química? Para multiplicar todo lo que está a la derecha. ¿Se acuerdan en matemática, en la primaria o en la secundaria, cuando ponían, por ejemplo, un número y el paréntesis, que ese número multiplicaba todo lo que estaba en el paréntesis para ser distributiva? Es exactamente igual. Este 5, que es un coeficiente, me multiplica a toda el agua. O sea que yo tengo 5 moléculas de agua. Entonces, ¿qué podemos hacer? 5 por 2 hidrógenos, 2 por 1 gramo, que es el peso del hidrógeno, más
16, que es el peso del oxígeno. Y ahí tengo toda esta parte que la vamos a poner con un color distinto para diferenciar. ¿Hasta acá alguna duda de cómo hemos calculado todo el peso? No. No, profe. Bueno, muy bien. Por ahí me dirán, che, pero los pesos atómicos, ¿de dónde los saco? ¿De dónde están? Los pesos atómicos, primero, principal, no hay que sabérselos de memoria, aunque van a ver que vamos a llegar a agosto y de tanto usarlos se van a saber la mitad de los elementos de la tabla de memoria, pero no hace falta saberlos de memoria, ¿sí? Siempre nos lo tiene que dar el ejercicio o, en el caso de los trabajos prácticos, lo buscamos en la tabla periódica. Cuando ustedes van a la tabla periódica van a ver que, dependiendo del modelo que ustedes tengan, siempre hay, generalmente al medio de la tabla, afuera, un ejemplo que les dice qué significa cada cosa, cómo se llama cada parte. Entonces ahí ustedes dicen peso atómico, lo buscan y ahí lo usan. Y van a ver que en la tabla no hay ninguna unidad. Si ustedes buscan el peso atómico del oxígeno, les dice 15,99, por ejemplo, que lo redondeamos a 16. Pero no tiene ninguna unidad, gramo, kilo. Ya vamos a ver esta semana qué unidad tiene, ¿sí? Pero pueden ponerlo en gramos tranquilamente y lo podemos hacer sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero lo sacamos de ahí. Muy bien, sumamos todo esto. Pum, 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 me da 249,5. Ese es mi 100%. ¿Cómo hago ahora para calcular la composición centesimal o porcentual de cada elemento? ¿Qué tengo que comparar ahora? Total con la cantidad de cada cosa que hay. De lo que quiera averiguar, sería. Muy bien. Mi 100% con lo que pesa cada uno de los componentes. Entonces, vamos ahí a hacer el cálculo. Yo hice con factor unitario, pero ustedes si lo quieren hacer con regla de 3, les va a quedar exactamente el mismo cálculo. Acuérdense que en la regla de 3 siempre planteamos equivalencia, si el 100% es tanto, o sea, si el 100% son 249,5, 63,5 que es la masa del cobre, ¿qué porcentaje será? Multiplico los cruzados y divido por el tercero que me queda fuera. En cambio, en el factor equivalente o el factor unitario, ¿qué hago? Pongo primero el dato y después la equivalencia. Pero fíjense que el cálculo es exactamente igual. Los números son los mismos y el orden en el que hago los cálculos es igual. ¿Sí? Así que por ahí, si yo lo hago de una forma y ustedes de otra, no hay problema porque estamos haciendo lo mismo. Y nada más que hemos elegido caminos distintos, ¿sí? Para tenerlo en cuenta por ahí, para que no se despisten o sientan haciendo mal, ¿sí? Entonces, porcentaje de cobre. El cobre pesa 63,5. ¿Cuánto cobre tengo acá? Y 63,5. Y yo sé que el 100% es 249,5. ¿Qué porcentaje de cobre tengo? 25,45. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Sí, profe. Sí, Sí. Joder. Vamos con el azufre. ¿Cuánto azufre tengo en estos 249,5? 32. 32 gramos. ¿Cómo me doy cuenta que tengo 32 gramos? Porque tenés un átomo de azufre nada más. Muy bien. ¿Y si tuviera 2 átomos de azufre? 32 por 2. 64. por 2. 64. Exactamente. 64 o 32 por 2. Siempre que estén trabajando con composición, fórmula mínima y molecular que lo vamos a ver más adelante, las reacciones químicas que vamos a hacer, los cálculos, todo, la respuesta siempre la tienen en la fórmula química. Por eso es tan importante diferenciar las sustancias puras de las mezclas, que es lo que vimos la semana pasada. Porque las sustancias puras, como por ejemplo esta que estamos usando ahora, siempre tienen una composición definida. Siempre. ¿Sí? Por ejemplo, el sulfato cúprico, que es esta sal que tenemos acá, tiene esta fórmula química. Y si yo digo, por ejemplo, sulfato cuproso, que tiene otro nombre, fíjense, ozoico, son dos nombres distintos, tiene otra fórmula distinta. Y si digo, por ejemplo, cloruro cúprico, tiene otra fórmula distinta. Por eso siempre es tan importante mirar la fórmula química y diferenciar los coeficientes, fíjense acá, pum, de los subíndices. El subíndice, por ejemplo, acá para el hidrógeno es 2. ¿Qué significa el subíndice 2? Y que hay 2 átomos de hidrógeno.
¿Qué significa el subíndice 4? Que hay 4 átomos de oxígeno. Y siempre hagan esa diferencia ahí para no meter la pata. Vamos al azufre. Digo, bueno, tengo 32 gramos de azufre, mi 100% es 249,5. Fíjense que pum, pum, gramo se cancela con gramo, tengo la respuesta. Cobre y azufre. Ahora, para el oxígeno, fíjense acá, miramos la fórmula. Yo sé que el 100% sigue siendo 249,5, pero ¿cuántos átomos de oxígeno tengo en la fórmula química? 9. 9. 9. Muy bien, perfecto. Tengo 4 átomos en esta primera parte, acá, y tengo 5 más. ¿Por qué? Y porque tengo 5 moléculas de agua, y cada molécula, ¿cuántos tiene? Un átomo. Entonces son 1 por 5, 5 átomos de oxígeno, más 4, 9 átomos de oxígeno. Entonces, fíjense acá el cálculo que hicimos para el porcentaje de oxígeno. ¿De dónde sale este 9 por 16? Y de la suma de los 4 y el 5. Exacto, ¿sí? De ahí sale el 9. ¿Qué podrían haber hecho ustedes también? En otro paso distinto. Podrían haber primero dicho, bueno, a ver, tengo 9 átomos de oxígeno. Primero, ¿qué podrían haber hecho? Y masa total de oxígeno. Por ejemplo, acá. Fíjense. Podrían haber hecho primero esto. Masa de oxígeno total. Tengo 9 átomos, cada uno pesa 16 gramos, en total tengo 90 gramos, perdón, 90, escuchen. Me chanfló el número ahí, dije 90. Son 9 por 16, 144. 144. 144 de oxígeno. Entonces acá directamente podríamos haber puesto 144 gramos de oxígeno. Si el 100% es 249, ¡pum! ¿Se entiende bien las dos formas? Elijan la que les parezca más cómoda, ¿eh? Pero les doy las dos por las dudas que alguien se pierda. ¿Seguimos con el hidrógeno? Sí. Bien. ¿Cuántos hidrógenos tengo en la molécula en total? 10. 10. 10. 10. Cada uno pesa 1 gramo. De acá sale el 10 por 1 gramo. Si 249 es el 100%, 10 gramos, ¿qué porcentaje será? 4,01 de hidrógeno. Ahora, me pide calcular el porcentaje de agua de cristalización. Fíjense que hay también varias formas de hacerlo, pero ¿qué podemos hacer primero con esta agua? ¿Qué puedo calcular acá para que sea más fácil el cálculo? Multiplicar la masa del agua, que sería 18 gramos, por las 5 moléculas. Muy bien. La masa total. ¿Por qué? Porque si yo Claro. peso exacto, si yo conozco el peso total de esto, que es mi 100%, 249,5, ¿qué puedo hacer para que el cálculo sea más fácil? ¿Y cuánto tengo en total de agua? Y 5 por el peso de lo que hay acá adentro. Fíjense, masa de agua. 2 por 1 gramo, ¿sí? Más 1 por 16, acá que calculé, la masa de agua. ¿Y cuánto tengo? 5, o sea que sería 5 por 18. ¿Entendió bien esa parte? Sí. Sí, profe. Para que quede bonito. Acá lo marcamos bien todo el color para que se entienda mejor. Ahí está. ¿Y ahora qué hago? 5 por 18 son 90 gramos. Ahí tranquilamente podrían poner 90. Y yo sé que el 100% es 249,5. Entonces, ¿qué porcentaje de agua tengo en total? 36,06. ¿Alguna duda con el 11? No. No. ¿Se entendió bien? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos con el 12. Así ya nos vamos sacando de encima estos ejercicios. Fíjense, el 12 es igual al anterior. Algo bueno que tienen los ejercicios de química, esto ya para que se vayan armando como el programita en la cabeza. Al principio les va a parecer que no, pero después de un tiempo se van a dar cuenta que todos los ejercicios son iguales. O sea, todo de composición decimal son todos iguales, los mismos pasos. Todas las unidades tienen siempre como
modelos de ejercicio. Y no se puede ir como mucho más allá. O sea, acá, por más que uno se los quiera complicar, terminamos siempre los mismos pasos. Entonces, si uno por ahí ya se engancha y arma en la cabeza como el programa, el camino, los pasos que tengo que hacer en los ejercicios de composición centesimal, es mucho más fácil porque después cuando me encuentre con un ejercicio digo, bueno, a ver, pará, ¿qué hacía generalmente? Y esto y esto. Y bueno, probablemente acá tenga que hacer lo mismo, ¿sí? Eso es lo bueno que tiene la química, ¿sí? Ahora, vamos con el ejercicio 12. Fíjense, me dice, calcular el porcentaje de agua de cristalización en el cloruro de calcio bihidratado. Fórmula, cloruro de calcio bihidratado, calcio, cloro y 2 moléculas de oxígeno. Esto acá lo voy a poner todo en blanco para que no lo vean y no hagan trampa. ¿Sí? Pero los dejo que lo calculen ustedes. ¿Qué les doy como dato? Los pesos. Así, tan malvado no soy. Ahí los tenemos. ¿Se animan a hacerlo solos y lo vamos controlando enseguida? 2 minutitos. Sí. ¿Sí? Vamos. Ahí tenemos los pesos. Compárenlo con lo que hicimos recién. Acuérdense el paso, tengo que calcular tal cosa, comparo. ¿Sí? Y ahí tienen los pesos de cada uno de los elementos. Cualquier duda me van diciendo. Lo vamos a mirar. Cuando vayan terminando, pónganlo en el chat, porfa. Así me voy ordenando y si alguien sigue, no se despista con los ruidos. Si alguien se traba, necesita ayuda, avísame. No se quede ahí solo tratando de dar vueltas sobre lo mismo. Si para eso estamos acá los profes. Bien, bien, hay varios que van terminando. Ahora sí. ¿Les dio el resultado que está anotado? Sí. ¿Este mismo? Sí. Sí. Sí, profe. Esperen que acá vuelva. Muy bien. ¿A alguien no les... Lo puede poner ahí en el chat también, no hay ningún problema. Si a alguien no le salió, me avisa. Pero fíjense que es el mismo cálculo, los mismos cálculos en realidad que hicimos recién. ¿Sí? Ahí, y todos los listo. Muy bien. Perfecto. Igual, miremoslo. Fíjense acá el ejercicio. ¿Alguien lo quiere explicar? ¿Cómo lo fueron haciendo? A ver, ¿qué hicieron primero? En base a los pesos, que es lo que me pedía calcular. Acá es la Eso. masa del... El peso molecular De todo el compuesto. cloruro de todo el calcio compuesto. Muy bien. Perfecto. y sumarlo con el del agua y de ahí sacar el 100%. Y ahí, Muy bien. bueno, hacer ese cálculo. Sacar el peso del agua, dividir. Muy bien. Y fíjense que la palabra que usaron, cómo me lo explicaron del peso molecular o la masa molecular. Porque fíjense que anotar los datos es muy importante. Y acá, por ejemplo, cuando dice masa de cloruro de calcio, yo tranquilamente, o lo más correcto en realidad sería poner peso molecular o masa molecular, por ejemplo. Y cualquiera de las dos formas estaría bien. Y de hecho es correcto poner peso molecular o masa molecular para ordenarnos mejor. Lo mismo que acá en el agua.
fíjense, peso molecular del agua. Y después calculo lo que necesito. ¿Sí? Entonces fíjense acá, si ya tengo el 100% que es 146,9 y conozco cuánta agua hay, 2 por 18 gramos, ¿por qué? Y porque en la fórmula química tengo 2 de agua. ¿Sí? Acá lo marco bien con colores para que lo puedan ver bien diferenciado y le vamos a poner un celestito de que es el agua. Entonces ahí ya tenemos todos los cálculos. Me da un porcentaje del 24,5%. ¿Sí? ¿Alguna duda con el 12? No, no, no. No. Profe, Chipi. no sé si vamos a hacer Dime. todo lo de composición centesimal, pero yo tenía 2 con el 17. Vamos, bueno, el 17, muy buena pregunta el 17. El 17 es un ejercicio que aplica dos conceptos. Primero, de composición centesimal y de leyes de la química, de la ley de Lavoisier. Así que si los otros ejercicios de composición centesimal son exactamente iguales a este. Hasta el 16 son todos iguales a los que hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? A lo mejor con un poquito de detalle, pero fíjense que son todos iguales. Si quieren, podemos revisar leyes, las dos primeras que vimos, y hacer el 17, que es el mismo que hace el profe que hacemos en el video. ¿Les parece? Que lo vayamos revisando bien paso a paso y mezclamos todo. Bueno, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, primero y principal, cuando trabajamos con las leyes, acá hacemos como una puesta rápida de las dos leyes de la química que vimos. La primera ley de la química que vimos es la ley de Lavoisier, o ley de conservación de la masa, que me dice que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. ¿Por qué? Y porque la energía, de hecho es la primera ley de la termodinámica que rige el comportamiento del universo, me dice que la energía es constante, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces lo que me dice la primera ley de Lavoisier, o ley de conservación de la masa, es exactamente lo mismo, nada más que aplicado a la masa. Me dice, si yo tengo los reactivos, que 2 gramos de A reaccionan completamente con 3 gramos de B, sí o sí tengo que tener en los productos 5 gramos, 2 más 3. Porque si tuviera 4, por ejemplo, ¿dónde quedó ese gramo de diferencia entre los reactivos y los productos? ¿Desapareció? No, no puede desaparecer. O por ejemplo, yo no podía obtener, si hago reaccionar 2 gramos de A con 3 gramos de B, 8 gramos de producto. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde sale? ¿Sí? De algún lado tiene que salir. Por eso siempre decimos que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Y esa ley, la ley de Lavoisier de conservación de la masa, siempre se cumple. ¿Sí? Siempre. Incluso vamos a ver más adelante algunos casos especiales donde obtengo menos producto de lo que esperaba, o hay alguno de los reactivos que me queda sin reaccionar. Igual se sigue cumpliendo la ley de Lavoisier. ¿Sí? Esa ley siempre se cumple. ¿Sí? Y después, otra de las leyes que vimos, que es la segunda, la ley de Proust, me dice que es la ley de las proporciones constantes. Me dice, siempre que dos elementos se combinen para formar un compuesto, lo van a hacer en proporciones fijas, constantes o proporciones definidas. ¿Sí? ¿Alguna duda de estas dos leyes, de la de Lavoisier y la de Proust? No. No. Bien. Muy importante acá con estas leyes. Por ejemplo, si vamos a la ley de Proust, que es la ley de las proporciones constantes. Yo puedo tener un ejercicio donde me diga, mira, 3 gramos de A reaccionaron con 2 gramos de B. ¿Se cumple la ley de proporciones constantes? Bueno, lo calculo y veo que 3 reaccionan con 2. Perfecto. Pero, si yo miro una fórmula química, por ejemplo, pónganse acá, vamos a trabajar con el ejercicio 17 ya. Así nos queda bien bonito y ya lo vamos ordenando para tenerlo resuelto. Fíjense, por ejemplo, acá. Tomemos este ejemplo de fórmula química, el dióxido de carbono. Ahí lo tenemos. Que dióxido de carbono es un gas que exhalamos por la respiración.
Fíjense, si yo miro la fórmula química del dióxido de carbono, ¿qué puedo ver en la fórmula? Carbono y ¿Cuánto de oxígeno. Un átomo de carbono y dos de oxígeno. Carbono y oxígeno, perfecto. Yo sé que un átomo de carbono, ¿con cuántos átomos de oxígeno se combina? Con 2. Con dos. 2. Bien, con 2 átomos. ¿Sí? Perfecto. O sea que la proporción siempre va a ser esa. Cuando yo quiera formar dióxido de carbono, ¿cuál es la proporción entre átomos? Un átomo de carbono con 2 átomos de oxígeno. Ahora, si yo quisiera averiguar la proporción en el dióxido de carbono, pero en masas, ¿qué se les ocurre que podemos hacer si yo quiero ver la proporción de masas en las que el carbono se combina con el oxígeno? ¿Alguna idea? Sacar el peso molecular. El peso Muy molecular. bien, perfecto. ¿Qué podría hacer yo? Y dividir la masa de oxígeno sobre la masa de carbono. ¿Y dónde saco esas masas? ¿Qué ejemplo puedo tomar? ¿Cuál es mi referencia acá? Miramos esto. Y que hay, sería 16 por 2 sobre, ¿cuánto? Sobre 12. Muy bien. Miramos la fórmula química. ¿Por qué? Porque yo en la fórmula química veo que un átomo de carbono se combina con 2 de oxígeno. Bueno, pero yo la ley de las proporciones constantes o de Proust, y las otras leyes que vamos a ver, no las trabajo en átomos, las trabajo en masa. ¿Cómo puedo traducir esa relación de átomos, un átomo de carbono con 2 de oxígeno en masa? Como muy bien me dijeron, voy a la tabla, miro el peso atómico y reemplazo. Fíjense acá. Si yo tomo la referencia de la fórmula, ¿qué masa de oxígeno tengo? 2 por 16 gramos de oxígeno. Y 1 por 12 gramos de carbono. ¿Esta parte se entendió bien? ¿De dónde salió esta relación? ¿Cómo hicimos para Sí. llegar acá? ¿Sí? Bien. Sí. Esto que estamos viendo es válido para cualquier fórmula química. ¿Por qué? Porque a mí me pueden decir, che, ¿en qué relación se combina el carbono con el oxígeno para formar el dióxido? Y no me dan ningún experimento, no me dan ningún dato. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de ejercicios de leyes, de la ley de Lavoisier, Proust, Dalton, Richter, que la vamos a ver, me dan experimentos, me dicen, mira, se hizo un experimento de laboratorio, tantos gramos de carbono, bueno, buenísimo, pero yo lo puedo hacer directamente mirando qué cosa, la fórmula química. ¿Por qué? Y porque es la identidad de la sustancia. Por eso es tan importante lo que yo les decía al principio de diferenciar sustancia pura de mezcla. Acá la sustancia pura, ¿cuál es? Dióxido de carbono. Siempre el dióxido de carbono va a estar formado por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Sí, siempre va a tener esa fórmula química. Entonces, ahí podemos calcular la relación de masas. Fíjense que ahí, recuerden que lo que tenemos que tratar de obtener siempre es una relación de números enteros y pequeños, que ahí la calculadora se lo suele dar directamente o lo pueden convertir en fracción. Esto me da que 8 gramos de oxígeno se combinan con 3 gramos de carbono. ¿Les dio lo mismo a ustedes en esa proporción de números enteros y pequeños? Sí. ¿Sí? Ahí tienen varias formas de hacerlo, como les digo. Lo pueden calcular, pueden hacer la división directamente, 32 sobre 12, que les da creo que 2,66. Y con la calculadora, con la tecla de, no sé si lo alcanzan a ver ahí, la tecla de fracción, convierten y da directamente la fracción, 8 tercios. ¿Qué significa 8 tercios? 8 gramos de oxígeno con 3 gramos de carbono. ¿Qué es esto? ¿Alguien me dice a ver qué es? Que cada 8 gramos de oxígeno hay 3 gramos de carbono. Es la proporción en que se van a combinar. Muy bien las dos respuestas. Es la proporción, es la cantidad, es la proporción mínima que existe entre carbono y oxígeno. Ahora, les hago una pregunta.
para ir ya, para que vean lo importante de la relación. Si yo estoy en un experimento y descubro que tengo un compuesto con carbono, oxígeno, pero no me da esta proporción, no me da 8/3, me da otro valor, me da 4/3. 4 gramos de oxígeno se combinan con 3 gramos de carbono. ¿Es el mismo compuesto o es otro distinto? ¿Qué piensan? Si la Es proporción otro distinto. Sería Monóxido monóxido de de carbono. Muy bien, es otro distinto. ¿Por qué es otro compuesto distinto? ¿Cómo están tan seguros que pueden decir, no, es otro compuesto distinto? ¿Qué es lo que Y les hace pensar? porque es la mitad de la masa que hay para el dióxido de carbono, o sea que le sacaría un oxígeno y te Bien. queda 4. Pero en realidad, ¿qué es lo que les llama la atención lo primero? Con respecto a las proporciones, si las comparan 8/3 y 4/3. Si es el mismo compuesto, ¿cómo deberían ser las proporciones? Si es igual el compuesto. Iguales. Pero es distinto, entonces, ¿puede ser el mismo compuesto si la relación es distinta? No. 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 No, es un compuesto distinto. Bueno, esto que les acabo de decir y que me acaban de explicar ustedes es la ley de Dalton, la tercera ley de la química, que me dice Dalton que dos elementos pueden combinarse para formar distintos compuestos. Y si forman distintos compuestos, ¿cómo van a ser sus proporciones, sus relaciones? Si son distintos compuestos. Diferentes. Claro, diferente. ¿Sí? Esa es la ley de Dalton, la tercera ley de la química. Me la acaban de explicar ustedes. ¿Se entendió bien la diferencia entre una y la otra? ¿Sí? Igual Sí. la vamos a revisar en el ejercicio de las leyes, pero para que ya vayan viendo que se puede razonar bastante todo. Conociendo bien una ley, todo lo otro se puede razonar. Porque en química, lo bueno que tiene la química es que tiene muy poquitos fundamentos, pero conociéndolos bien a los fundamentos, como los que acabamos de ver y los que vimos ayer, la semana pasada, ya todo lo otro lo pueden ir razonando, porque dicen, no, si yo estudié que esto es así y esto me está mostrando otra cosa, bueno, esto no es, pero puede ser esto o esto, ¿sí? Todo con los fundamentos. Entonces, vamos acá ahora al ejercicio. Pasé esto bien, pero vamos ahora con el ejercicio bien. Me dice, analizan 0,4 gramos de una sustancia. No me interesa qué sustancia es. Y se obtienen 1,1 gramos de anhídrido carbónico, acá tenemos la fórmula, y 0,9 gramos de agua. Y me pregunta hallar la composición centesimal. ¿La composición centesimal de quién? De la sustancia. Muy bien, de la sustancia. No tengo la menor idea qué es la sustancia, pero se puede calcular sin ningún problema. Vamos acá. Entonces, primero, me pide composición centesimal de la sustancia. Listo, ahí ya tengo nuestra incógnita. ¿Qué datos tengo? A ver cómo los irán anotando, díganme. Primero, ¿qué anotarían? El 100% La cantidad de anhídrido carbónico. Bien, acá me dice, tengo ¿cuántos gramos de anhídrido carbónico? Y 1,1 gramos. Perfecto. ¿Qué otro dato tengo además? ¿Cuánto hay de agua? Muy bien, tengo la masa de agua. Perfecto, que son 0,9 gramos. ¿Qué otro dato necesito? La masa que te da la sustancia. Claro. Muy bien, me da la masa de la sustancia. Perfecto, ¿sí? La masa de la sustancia, que es de 0,4 gramos. Si ustedes leen esto, ¿se pueden dar cuenta cuál sería nuestro reactivo y cuáles serían nuestros productos? Fíjense bien las palabras que usa. Sí. ¿Cuáles serían los productos? El anhídrido carbónico y el agua. Muy bien, ¿y cómo se dan cuenta que el anhídrido carbónico y el agua son los productos? ¿Qué palabra les da? Ahí. Se obtiene. Exactamente, me dice, se obtiene. ¿Sí? Entonces ya me está diciendo, se obtiene, me dice, mirá, esto lo produje, lo tuve en esta reacción. Ahora, a
este nivel de química estamos, segunda semana del pre, estamos viendo, ahí apareció la Carly de espía, ahí mirándonos. Segunda semana del pre, todavía no sabemos balancear reacciones, no sabemos cómo se escriben las fórmulas químicas todavía, pero sí sabemos algo muy importante respecto a una de las leyes de la química. Esta masa de agua y esta masa de anhídrido carbónico, ¿de dónde salió? Y ¿A partir de qué se formó? De la reacción entre La los... sustancia. La sustancia. Pero fíjense acá lo importante. pero hay más masa A ver, de ¿qué pasó? producto que de reactivo. Muy buena pregunta. Y ahí vamos a analizar eso. Porque ahí la Keila, no hay problema, Keila. Ahí mando al grupito y la clase es aquí. Muy bueno que me dicen, profe, pero hay más producto que reactivo. Efectivamente, si yo quisiera rápidamente analizar esto, diría, bueno, esta sustancia es conocida, ¿qué me produjo? Y me produjo el anhídrido carbónico, me produjo el agua, pero si yo sumo la masa de los productos, 1,1 más 0,9 me da 2 gramos. Pero me dice que tengo solamente 0,4 gramos de la sustancia. ¿Está bien o me está faltando algo en los reactivos? ¿Qué Está creen faltando. ustedes? Está faltando algo. Está faltando algo en los reactivos. ¿Y cómo sé que me falta? Y porque no me da igual el valor que me da de reactivos, 0,4 gramos, y de productos, 2 gramos. ¿Esa diferencia dónde está? Y claramente hay otro reactivo, hay algo más en los reactivos que el ejercicio no me dice, pero lo puedo intuir. Fíjense que me dijeron al toque, mirá, no me coincide la cantidad de gramos. ¿De dónde sale esa diferencia? De ahí. ¿Por qué? Porque la ley de Lavoisier siempre se cumple. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces acá tengo más otro reactivo que le vamos a poner reactivo B, para ordenarnos un poquito. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿se les ocurre cuál puede ser este reactivo B o qué tipo de reacción es esta? ¿A alguien le suena? ¿La ha visto a lo mejor en la escuela o algo? ¿Alguien sabe cómo se llama? Una puede ser combustión. Muy bien. No tienen por qué saberlo igual, pero muy bien la respuesta. Este tipo de reacciones son combustiones. ¿Sí? Todos los elementos y compuestos que nosotros tenemos en la naturaleza tienen la posibilidad de combustionar, de reaccionar con el oxígeno. Ejemplo típico de combustión que usamos todos los días, cuando prendemos la hornalla, cuando prendemos el horno, cuando prendemos la estufa, cuando hacemos el asado, cuando prendemos una vela. Esas son combustiones. Es probablemente lo que está pasando acá. ¿Cómo se produce la combustión en este caso? Y es una sustancia, que yo no sé qué es, más el oxígeno. Me produce anhídrido carbónico y agua. ¿Sí? Todas las combustiones producen distintos compuestos del carbono. ¿Sí? Las que ustedes tienen en la hornalla o en el horno, produce esta, dióxido de carbono y agua, pero el agua está al lado vaporoso, por eso no la veo líquida, ¿sí? Pero se produce. Y algunas veces, cuando la estufa se dice que quema mal, no produce dióxido de carbono, sino que produce monóxido de carbono, que es un gas tóxico para el cuerpo humano. ¿Sí? Por eso por ahí en invierno, lamentablemente, siempre se ve que hay personas que mueren intoxicadas o se intoxican. ¿Por qué? Porque se dice que las estufas queman mal. ¿Sí? Hay algo en la estufa que funciona mal y hace que haya muy poquito oxígeno disponible, o sea, entra muy poquito oxígeno, entonces la reacción que produce monóxido de carbono en vez de dióxido. ¿Sí? Para que también lo tengan en cuenta y fíjense que ya vamos viendo algunas cosas importantes que no son químicas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, miren esto acá, esta reacción. Sustancia más oxígeno me da dióxido de carbono más hidrógeno más agua. Todo el carbono que tengo en los productos, fíjense acá, todo el carbono que tengo en los productos, ¿de dónde salió? ¿De la sustancia o del oxígeno? De la sustancia. De la sustancia.
¿Cómo me doy cuenta yo para saber que salió de la sustancia y no del oxígeno? Y porque si hay carbono, que el oxígeno no lo tiene, la sustancia tiene que tener. Muy bien, fíjense acá, yo miro la fórmula del oxígeno, es solo oxígeno, no hay carbono, o sea que sí o sí, el carbono de dónde vino, y de la sustancia. ¿Sí? ¿Y el hidrógeno de dónde vino? De la sustancia también, por lo mismo. Muy bien, También de la sustancia. muy motivo, porque si yo miro la fórmula o los reactivos, ¿cuál es el único que tiene, cuál es el que puede tener carbono e hidrógeno? Y la sustancia, ¿sí? Del oxígeno no puedo sacar carbono y no puedo sacar hidrógeno. Muy bien. Ahora, Profe, ¿y ahí recordando se lo que estaría acabamos de ver, cumpliendo la ley de Lavoisier? las dos se están cumpliendo acá. Muy bien, perdón. Exactamente, la ley de Lavoisier. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo en los productos lo tengo que tener en los reactivos. Nosotros lo vemos como masa, pero nos vamos a dar cuenta que en realidad se respeta con los átomos. Si yo en los productos tengo carbono, sí o sí en los reactivos tengo que haber tenido carbono. Si tengo hidrógeno, tiene que venir de los reactivos. Y fíjense el oxígeno. ¿De dónde puede haber venido el oxígeno? Del dióxido del agua. ¿De dónde puede haber salido el oxígeno? De la sustancia también. ¿Tengo alguna forma yo de comprobar en este momento si este oxígeno y este salieron de acá de la sustancia o del oxígeno molecular? ¿Tengo alguna forma efectiva? No, porque puede, ¿O no? no sabemos cuál es la sustancia, así que puede Muy venir de la bien, sustancia del oxígeno. porque este oxígeno, fíjense que los estamos todos llevando con la ley de Lavoisier. Este oxígeno y este oxígeno pueden haber salido todo de acá o todo de acá. No tengo forma todavía de saberlo. ¿Sí? Entonces, este tipo de ejercicios, ¿sí? Siempre se trabajan con, les digo este tipo porque son todos iguales. Carbono puedo calcular, hidrógeno puedo calcular. Ahora, el oxígeno siempre lo dejo para el final y lo saco por diferencia. Ya van a ver a lo que me refiero. Nunca arranquen este tipo de ejercicios calculando cuánto oxígeno había en los reactivos, porque no lo van a poder hacer. No me da los datos del ejercicio para hacerlo, ¿sí? Porque como me dijeron recién, yo no tengo forma de saber cómo está formada esa sustancia. ¿Tiene solo carbono o hidrógeno o tiene carbono, hidrógeno y oxígeno? No lo podemos saber todavía, pero sí lo vamos a saber enseguida. Hasta acá, ¿alguna duda? No. No. ¿No? Muy bien, muy bien. Vamos entonces a calcular. Hasta acá llega la ley de Lavoisier, les diría. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para calcular? Pues me pide la composición centesimal de esta sustancia desconocida. Si dijimos que todo el carbono que está en el dióxido de carbono viene de la sustancia, ¿qué podemos calcular? ¿Qué ley acabamos de repasar? Que dijimos siempre que yo forme este compuesto, la proporción se mantiene. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer ahí? Podemos hacer que el 100% de carbono que había en la sustancia sería, ¿cuánto vale el carbono? Sería 12 en 0,4, ¿cuánto hay? ¿O no? Muy bien, pero fíjense la relación que plantearon ahí. Esa relación en realidad no me permite calcular nada, porque estamos diciendo, si 12 gramos de carbono son el 100, 0,4 ¿cuánto? Pero eso 0,4 ¿es solo carbono? ¿O tengo otras cosas? Ah, claro, no. No lo podemos meter ahí en el medio. Claro. Pero, por ejemplo, fíjense esto. ¿Yo conozco la masa de anhidro carbónico que produje? Sí. Muy bien. 1,16 gramos. El anhidro carbónico tiene carbono y oxígeno. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer o qué comparación podemos hacer? Fíjense. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el peso molecular del dióxido de carbono? 1,16 ¿Qué les parece? sería el 100%.
Y 12, ¿cuánto puede ser? ¿Cuánto sería el 100%? 1,16. ¿Seguro que el 100% puede ser 1,16? O 1,16 más 0,9. Fíjense los números bien que están planteando. Y fíjense si se cancelarían los datos, si ustedes plantean eso. Tienen dióxido, agua y carbono. ¿En algún momento se van a cancelar esos datos? No. Hay que trabajar No con se lo van a mismo. cancelar. Fíjense los Sería datos que tenemos. ¿Qué pasa si yo calculo el ppm del dióxido de carbono? ¿Me va a servir de algo para compararlo con esto? ¿Qué creen? Fíjense qué fuimos haciendo antes. Ley de Proust. ¿Qué pasa si yo calculo el peso molecular o la masa molecular del dióxido de carbono, del anhídrido de carbono? ¿Qué podría llegar a calcular? ¿Qué relación podría ser? ¿Qué se les ocurre? Y por ahí no estarías calculando Las el proporciones. de dióxido de carbono que tenés. No porcentaje. Les digo peso molecular. No estamos hablando de porcentaje todavía. ¿Qué pasa si yo calculo el peso molecular de dióxido de carbono? Los moleculares de 44 gramos. Fíjense acá. Si yo sé que, vamos a ver acá. Si yo conozco que el peso molecular del dióxido de carbono es 44 gramos, ¿cuántos gramos de carbono hay en 44 gramos de dióxido 12. de carbono? 12. Fíjense acá. Si yo sé que en 44 gramos de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono, ¿puedo averiguar cuántos gramos de carbono hay en 1,16? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ley estamos aplicando ahí? De las proporciones. Muy bien, la ley de las proporciones definidas, ¿sí? Fíjense acá. Yo sé que vamos a poner acá, ahí se me chanfleó el... Fíjense, yo tengo 1,16 gramos de dióxido de carbono, pero a mí no me sirve de nada ese dato solo. ¿Qué tengo que averiguar de acá? ¿Y cuánto carbono hay? Es lo que habíamos hablado al principio. Tengo una forma de calcularlo, y es relacionando esta masa que tengo con el peso molecular. Porque fíjense que yo puedo decir, bueno, tengo 1,16 gramos de dióxido de carbono, y yo sé que en 44 gramos de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de carbono tengo? 12. 12. Fíjense ahí, gramos de carbono se cancelan con gramos de carbono, ¿y qué me termina quedando el resultado? ¿En qué? Carbón. En carbono. ¿Se entendió cómo hicimos para calcular la masa de carbono que había en esos 1,16 gramos de anhídrido? Sí. Sí. ¿Sí? Si quedó alguna duda, avísenme porfa, ¿eh? No se queden con dudas ahí de... Casi lo digo por 400. Me da 0,316 gramos de carbono. ¿De dónde salieron estos 0,316 gramos de carbono? De la Del proporción. 1,16. Fíjense acá, bien, estaban en los 1,16 y todo este carbono, que es lo que está contenido acá, ¿de dónde había salido? ¿De qué reactivo? De la sustancia. De la sustancia. Bien, de la sustancia, perfecto. ¿Qué nos queda calcular ahora? ¿Se les ocurre cómo podemos hacer con el agua, por ejemplo, para calcular cuánto hidrógeno había en la sustancia? Restarle a 0,4 eso de carbono. Pero, muy bien, pero ahora, ¿yo estoy seguro que en la sustancia solo hay carbono e hidrógeno? No. No. Entonces, si hago eso, puede ser medio mentiroso el resultado. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Qué dato me da el ejercicio importante? Y los 0,9 gramos de agua. ¿Cómo relacionar?
Muy bien. Fíjense acá, lo vamos a hacer por ahí. Si ustedes calculan el peso molecular del agua, ¿cuánto les da el peso molecular del agua? 18. 18. Muy bien. Ahora, en 18 gramos de son de hidrógeno. agua, ¿cuántos gramos de hidrógeno hay? 2. Muy bien, 2 gramos de hidrógeno. ¿Qué relación puedo hacer ahora entonces si conozco esto y tengo este dato del agua? ¿Qué se les ocurre? Que en 18 gramos de agua hay 2 de hidrógeno, en 0,9 ¿cuánto hay? Perfecto. ¿Se entendió bien? Sí. Entonces, si en 18 gramos de agua tengo 2 gramos de hidrógeno, en 0,9 gramos de agua, ¿cuántos gramos de hidrógeno hay? ¿Cuánto les da eso? 0,1. 0,1. Muy bien. Ahora, fíjense, ya tenemos 0,1 gramos. Acá les voy a poner bien que se termina cancelando para que vean que es el mismo cálculo, hacerlo de una forma o una otra. 0,1 gramos de hidrógeno. Ahora, todo este hidrógeno, ¿de dónde salió? De la sustancia. ¿Qué pasa si sumo el hidrógeno con el carbono? ¿Cuánto me da? Aprox. 0,4. 0,4. De la sustancia. Ahora les pregunto, ¿había oxígeno en esta sustancia desconocida? No. 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 ¿Qué ha pasado? Hubiera dado una diferencia, un resto. Hago carbono más oxígeno, se lo resto a la sustancia y me da una diferencia. ¿A quién corresponde esa diferencia? Al oxígeno. Ahí, muy bien. Por eso yo les decía al principio que estos ejercicios se hacen siempre por carbono, hidrógeno, comparo con la masa original de la sustancia y si hay diferencia corresponde al oxígeno. Pero en este caso, fíjense que no hay diferencia. Por lo tanto, la sustancia desconocida solo está formada por carbono e hidrógeno. Nos queda un pasito nada más. Pero, fíjense cómo aplicamos las leyes. Primero, miramos el ejercicio y anotamos bien los datos. Me pide la composición de la sustancia, tengo la masa que uso, me da la masa que obtengo de anhídrido carbónico y la masa que obtengo de agua. ¿Y qué ley aplico? Ley de Lavoisier, porque me doy cuenta de que todo lo que tengo en los productos tiene que haber venido de los reactivos. Y hasta acá aplicamos ley de Lavoisier. Para hacer todo esto, ¿qué ley aplicamos? Que es la que repasamos al principio de este ejercicio que yo les mostré con las relaciones. La de proporción. Proporción infinita. De Proust. La de las proporciones. ¿Por qué? Porque si yo conozco esta masa de dióxido de carbono, por ejemplo, ¿para qué me sirve? Y para averiguar cuánto carbono hay allá adentro. ¿Y para qué me sirve averiguar cuánto carbono hay acá? ¡Pum! Porque vino de acá. Lo mismo hago con el hidrógeno del agua. Todo el hidrógeno del agua, ¿de dónde vino? ¡Pum! De acá. Entonces fíjense que trabajamos con la ley de las proporciones constantes. ¿Por qué? Porque yo sé que cada vez que el carbono se combine con el oxígeno para formar anhídrido carbónico o dióxido de carbono, la relación es 12 gramos de carbono con 32 gramos de oxígeno. Por lo tanto, fíjense acá, si en 44 gramos de dióxido tengo 12 gramos de carbono, ¿cuántos gramos de carbono tendré en 1,16? 0,31. Siempre puedo trabajar con esta relación. ¿Por qué? Porque siempre la relación va a ser la misma, la proporción de masas va a ser la misma, ¿sí? Y lo mismo, fíjense en el agua. Relacionamos el dato de la fórmula con la cantidad de hidrógeno. Entonces, si en 18 gramos de agua hay 2 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de oxígeno va a haber en 0,9 gramos de agua? 0,1 gramos de hidrógeno. Sumo esto con esto. ¿De dónde vino este hidrógeno y este carbono? Y de la sustancia. ¿Qué me queda por hacer ahora? Cuando ya comprobé que no hay oxígeno. Sacar la composición Exactamente. Calculo composición de carbono igual a 0,316 gramos de carbono por, ¿cuál es mi 100%? 0,4 gramos de sustancia. 0,4
4, muy bien, ¿sí? Ahí siempre cuidado con los datos para no confundirnos. Me termina dando un porcentaje aproximado de 75% de carbono. Comparo el 100% con la muestra, la masa que tengo de carbono, y hago ahora lo mismo con el hidrógeno. ¿Sí? Porcentaje de hidrógeno, 0,1 gramo por, comparo con el 100%, sobre 0,4 gramos, me da un porcentaje aproximado del 25%. Respuesta correcta, 75% de carbono, 25% de hidrógeno. ¿Se entendió bien el 17? Sí, profe. Sí. Gracias. Sí, profe. Sé que a lo mejor como primera vez como que se quedaron ahí como recalculando, pero ahora, fíjense que este mismo lo resolvimos en la clase. Y acá lo volvimos a resolver, pero me fueron ustedes guiando lo que había que hacer. Así que, ¿qué les recomiendo? Que revisen los otros de composición y vuelvan a mirar al 17. Y traten de hacerlo solos ustedes, sin mirar lo que hicimos ahora y sin mirar la resolución de la clase. Y ahí van a ver que van diciendo, bueno, a ver, pum, 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 hago esto, esto, esto. Y si se traban, ahí pueden ir a revisar la clase. ¿Sí? Les dejo eso como tarea en casa. Vuelvan a hacer el 17, pero solitos desde el principio. Y bueno, si pueden comprobar completando los otros de composición y ir mirando los de leyes, mañana podemos seguir sacándonos las dudas y ver bien las otras leyes que nos quedan. ¿Vamos? Bien. Bueno, Dale, profe. Ahora les repito la clase, así si está subida se las mando ahora. ¿Sí? Si no, en la carpetita que les mandamos de unidad 1, ahí van a encontrar todas las clases siempre subidas. Y las 3 de la semana pasada, perdón, las 4, ya están subidas a YouTube. Y en Moodle, acuérdense. Siempre, Moodle, referencia. ¿Sí? Bien. Así que bueno, nos vemos mañana. Bien, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Mañana, profe. Profe, Gracias. no. Nos vemos. Muchas gracias.